Proliferación celular. ¿Qué es la proliferación celular? Es el incremento de células por división mitótica. Este proceso se encuentra más activo durante la embriogénesis. La vida de una célula inicia con su formación a través de la división de una célula madre y termina con la formación de sus células hijas, que serán genéticamente idénticas. Las células pasan a través de distintas etapas que componen el ciclo celular. Sin embargo, este ciclo no lo realizan todas las células. Entre ellas podemos encontrar a las células lábiles, células que se dividen y mueren continuamente. Un ejemplo de ellas son las células de la epidermis, los epitelios de la mucosa y el tracto gastrointestinal. También podemos observar a las células estables, que se encuentran en reposo en G0, teniendo una escasa capacidad de división. Sin embargo, estas pueden entrar en el ciclo celular tras una agresión. Ejemplo de ellas son los hepatocitos, el epitelio tubular renal y los acinos pancreáticos. Y por último tenemos a las células permanentes, que son aquellas que han perdido su capacidad de división al nacer el individuo. Estas presentan una diferenciación terminal. Un ejemplo de ellas son las neuronas, los cardiomiocitos y los músculos esqueléticos. La función básica del ciclo celular es la de duplicar en forma exacta la gran cantidad de DNA cromosómico y luego distribuir las copias en células hijas genéticamente iguales. La duración del ciclo celular varía de manera significativa en los distintos tipos celulares. Un ejemplo de esto podemos verlo en las células epiteliales del intestino, donde su ciclo celular tiene una duración de 12 horas, contra las células hepáticas humanas, donde el ciclo celular tiene duración de un año. El ciclo celular está compuesto por 4 etapas: la etapa G1, la etapa S, la etapa G2 y la etapa M. Nosotros lo dividiremos en dos grandes fases. La primera va a ser la interfase, que consta de la fase S, que es la fase de síntesis. En esta etapa, la célula duplica su material genético para pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. Después tendríamos la fase G1 y la fase G2, que son fases de intervalo. Estas se encuentran entre la fase S y la fase M. Durante esta fase, la célula está muy activa metabólicamente, lo cual permite incrementar su tamaño, aumentando el número de proteínas y organelos. Luego tendríamos la fase M, que es la fase de mitosis. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. Para su estudio, esta fase se divide en interfase, profase, metafase, anafase, telofase y finalmente citocinesis. Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia. Esto no significa que entren en reposo, ya que estas células siguen presentando un metabolismo activo. El ciclo celular tiene un sistema de control. Este está diseñado para evitar que las células se puedan replicar si éstas se encuentran dañadas, sobre todo si el daño es a nivel de ADN. Una célula detenida en el ciclo por estos mecanismos puede activar los mecanismos de reparación del ADN, y si estos llegaran a fallar, empezaría el proceso de apoptosis para ser eliminada. El primer punto de control es el punto de control G1. En este se revisa que las composiciones del medio sean favorables para la proliferación de la célula, tales como la temperatura sea adecuada, una presencia correcta de nutrientes y de sales. También se revisa que haya crecido lo suficiente y que el material genético se encuentre intacto. El punto de control G1 es el más importante, ya que coincide con el punto de restricción del ciclo celular. Posteriormente tenemos el punto de control G2M. En este se garantiza que las células no ingresen en la fase de mitosis hasta que no se haya reparado el ADN y éste haya completado su replicación. Y por último tenemos el punto de control M. Este se encuentra en la fase de mitosis, entre la metafase y la anafase. En este se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. El ciclo celular se encuentra controlado por varias sustancias.
La entrada y progresión de las células en el ciclo celular está controlado por cambios en las concentraciones y actividades de una familia de proteínas denominadas ciclinas. Las concentraciones de las distintas ciclinas ascienden en fases específicas del ciclo celular y después se degradan con gran rapidez a medida que la célula atraviesa este ciclo. Hay al menos 6 tipos de ciclinas distintas en mamíferos: ciclina A, B, C, D, E y F. Las quinasas, junto con las ciclinas, forman complejos, siendo los mayores controladores del ciclo celular. En los seres superiores se identificaron dos principales: CDC y CDK, quinasas dependientes de ciclina. También podemos encontrar el factor promotor de la maduración. Este se encuentra formado por dos subunidades, CDK y ciclinas. El punto de restricción celular se encuentra casi al final de G1. Una vez que la célula lo pasa, se encuentra comprometida a ingresar en el ciclo celular irreversiblemente. Para esto, se inicia un proceso donde las ciclinas T y E aumentan su nivel y se combinan con quinasas dependientes de ciclinas, enzimas fosforilantes. Las quinasas activas transfieren fosfatos del ATP a la proteína PRB, el freno del ciclo celular. Cuando la PRB se fosforila, libera factores de transcripción que actúan sobre los genes. Estos, a su vez, estimulados, producirán las proteínas necesarias para que avance el ciclo celular. La activación de las CDK va a depender de la variación cíclica de concentraciones de quinasas, las cuales están presentes durante todo el ciclo. A mayor concentración de quinasas, las CDK se unen a ellas activándose y formando el complejo ciclina-CDK. A menor concentración de quinasas en el ciclo celular, las quinasas y CDK se encontrarán separadas. Esto las hará inactivas. También podemos encontrar proteínas inhibidoras en el ciclo celular. Entre ellas podemos observar a la proteína P53. Es una proteína que funciona bloqueando el ciclo celular si el ADN se encuentra dañado. Si el daño en el ADN es severo, se iniciará un proceso de apoptosis o muerte celular programada. La P30 también se le conoce como el guardián del genoma y está codificada por un gen supresor tumoral. También podemos encontrar a la proteína P27. Es una proteína que se une a ciclinas y CDK, bloqueando la entrada en la fase S y está bajo el control de la proteína supresora de tumores. También podemos encontrar a la P21, que puede actuar inhibiendo la duplicación en células que ya se encuentran en la fase S. También tenemos la proteína RB y el factor de transcripción E2F. La PRB forma un complejo con miembros de la familia del factor de transcripción E2F. Cuando la PRB es fosforilizada por las CDKs, se libera el E2F, que induce el paso de G1 a S, al activar la maquinaria de síntesis del ADN. Y por último tenemos la proteína P15 y P16. Ambas están bajo el control de la P53. Bloquean la actividad del complejo CDK ciclina D, impidiendo que el ciclo progrese de G1 a S. También tenemos un control extracelular de la división celular. La mayoría de las moléculas de señalización extracelular son proteínas solubles secretadas por otras células o proteínas unidas a la superficie de otras células o a la matriz extracelular. Estas proteínas se dividen en 3 grupos dependiendo de su función. El primero son los mitógenos, que son proteínas que estimulan la división celular, contrarrestando los mecanismos intracelulares de freno, RB, que bloquean la progresión del ciclo. Tenemos también a los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento estimulan el crecimiento celular mediante la promoción de la síntesis y la inhibición de proteínas y otras macromoléculas.
Entre estos podemos encontrar varios tipos de factores de crecimiento, resaltando el factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF. Este ocasiona que durante el desorden embrionario se produzca crecimiento desproporcionado del encéfalo en comparación del crecimiento del resto del cuerpo. Estimula la migración y proliferación de fibroblastos, células musculares lisas y monocitos, pero también tiene otras funciones proinflamatorias. Y por último tenemos los factores de supervivencia, que promueven la supervivencia celular por su supresión de los programas de suicidio intracelular a apoptosis. Entre estos tenemos la interleucina 3, la CFE y la IGF-1. Al igual que los mitógenos y los factores de crecimiento, los factores de supervivencia suelen unirse a receptores de la membrana celular, lo cual activa vías de señalización intracelular que inhiben la muerte celular. En general, mediante la regulación de proteínas pertenecientes a la familia BCL2. Y por último tenemos la matriz extracelular y su interacción con la célula matriz. La interacción entre la matriz extracelular y los factores de crecimiento pueden influir en el crecimiento, la movilidad, la diferenciación y la síntesis proteica celular. En el crecimiento y la diferenciación celular intervienen al menos dos tipos de señales que actúan en conjunto. Una por sede de moléculas solubles como los factores de crecimiento polipeptídico y los inhibidores de crecimiento. Y dos, en la otra participan componentes insolubles de la matriz extracelular que interactúan con las integrinas celulares. En resumen, el ciclo celular es un conjunto de procesos ordenados que lleva a cabo las células cuando se han instruido el dividirse. Está dividido en interfase y mitosis. El control del ciclo celular está presente a dos niveles, intracelular y extracelular. El control intracelular está a cargo de mediadores proteicos que ejercen un control negativo y positivo sobre el ciclo celular, CDK-ciclinas y CKI. Existe un punto de restricción y tres puntos de control, los cuales son supervisados por distintas combinaciones de CDK-ciclinas. La entrada al ciclo celular no es una decisión que la célula tome individualmente, se requiere de señalizaciones adecuadas, mitógenos, ya sea del medio extracelular o de otras células. Cuando una célula no es necesaria o es una posible amenaza, esta puede morir por apoptosis, ya sea por señales intracelulares o extracelulares.